La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Desde hace algunos días el INAU está en la agenda, por lo menos por dos factores. Uno de lo que tiene que ver con el pago a ciertas organizaciones que se encargaban de ciertas tareas vinculadas al instituto. Una primera investigación o un primer análisis arrojó unos datos con respecto a este tema, pero después se descubrieron algunas otras situaciones vinculadas a ese tema. También un informe crítico de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a los tratos que se brindan en algunos centros del INAU. Y esto ya tiene referencias a episodios anteriores, también ocurridas en el instituto, por ejemplo, con menores que salían de la guarda del INAU y justamente practicaban actividades sexuales con remuneración que además derivó en el fallecimiento de una joven. Es bueno pasar raya a lo que está ocurriendo en el INAU y qué se ha hecho para corregir estas situaciones. Vamos a conversar en nuestra entrevista central con la directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio. Francisco Morales, Otra Mañana. Argencio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Francisco, gracias por la invitación. ¿Hace cuánto está usted en el INAU? Desde el 2020. Asumí al inicio de la gestión una gran responsabilidad que me asignó a mi fuerza política, ¿verdad? ¿Cómo describe las múltiples actividades que realiza el INAU? Y también una consideración política sobre que casi todas las decisiones que se toman en el INAU pasan finalmente por el directorio, por lo cual uno advierte allí que el directorio no está en desconocimiento, no debería estar en desconocimiento de una cantidad de cosas que pasan en el instituto. ¿Cómo lo describe eso? Exactamente. El INAU es dirigido por un directorio que es un órgano colegiado que estamos al cual integro en representación de la oposición. Está el presidente, el vicepresidente que representan el oficialismo y en el rol de contralor, en este caso fui designada por el Frente Amplio. Todas las decisiones son autorizadas, digamos, o toma conocimiento de toda esta realidad el directorio en sesiones semanales. La realidad es que la situación de las infancias y adolescencias en nuestro país, hay una emergencia instalada y esta emergencia se tendría que haber atendido y lamentablemente no se atendió. Cuando digo emergencia tengo que poner evidencia sobre la mesa. Uh-huh. Y aquí es lo que he trabajado muchísimo con mi equipo para poder constatar todo esto que lo vemos en las recorridas, lo vemos cuando trabajamos con los equipos, lo vemos en la realidad que atraviesa la vida de las gurisas que están en el sistema de protección, que son los más vulnerables. En estos años hubo un retiro del Estado del territorio y eso ¿qué ocasionó? Una gran desprotección de las niñas, niños y adolescentes, falta de atención en las familias. Vemos un incremento en lo que fue la demanda de ingresos al sistema de protección a través de los oficios del Poder Judicial. El Poder Judicial alerta al instituto y le solicita a INAU que vaya a ver qué está sucediendo en esa casa. Y, por ejemplo, en el año 2020 se recibieron 24.500 oficios del Poder Judicial en INAU. No todos terminan ingresando, pero eso fue la demanda. Y en el año 2023 esa demanda superó los 56.800 oficios. Eso ocasionó que el incremento de las gurisas y gurises dentro del sistema de protección, o sea, que están en los hogares de INAU, que son estos hogares visitados por la Institución Nacional de Derechos Humanos, incrementó un 20%. Y una de las cosas para destacar, que uno de los motivos de ingresos que se duplicó también en este periodo de gobierno fue el motivo de ingreso de desprotección por causal pobreza. Entonces, ¿cuál es la realidad de esta desprotección? Son víctimas de violencias estas gurisas y gurises, por lo tanto el Estado tiene que protegerlos, atenderlos, no encerrarlos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que denuncia la Institución Nacional de Derechos Humanos? Que el Estado no los está protegiendo, que en los hogares, ¿no? Las adolescencias, como tú hacías referencia recién, son víctimas de captación de redes de explotación sexual, captación de redes de narcotráfico, son víctimas de diferentes formas de vulneración de derechos estando bajo la protección del Estado. Y todos estos indicadores fueron puestos sobre la mesa.
trabajé con el equipo, lo presenté en las rendiciones de cuentas en el Parlamento. Se convocó el año pasado una interpelación. En este gobierno hubo muy pocas interpelaciones, ¿verdad? A nivel del Senado fue la senadora Nane que interpeló a INAU por la situación de desprotección, porque hablábamos de la muerte de un adolescente que estaba bajo el amparo de INAU en el departamento de Rivera. Se presentaron una cantidad de problemáticas graves, ¿no? La muerte y las consecuencias, y se reclamaba, bueno, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Y además, ¿qué hizo INAU una vez que detectó esa situación? ¿Iniciaron investigaciones? No se habían iniciado investigaciones respecto a esta situación puntual de Rivera hasta que no salió a nivel de las noticias. Eso es como un ejemplo puntual de la parte que compete a la responsabilidad del instituto de realmente, del directorio, generar acciones para proteger. Uh-huh. Bueno, eso no se reconoció en el Parlamento como emergencia y bueno, lamentablemente las situaciones de protección han aumentado. No se generaron contratación de recursos humanos especializados, no se generó la contratación de equipos para la atención de explotación sexual, cuando sí se identificó la necesidad. O sea, el crecimiento de la captación de situaciones de explotación sexual que están hoy dentro de los hogares de INAU, están identificados 460 casos. Acá también se hizo un llamado, hay equipos especializados para iniciar la atención y por decisión del oficialismo, del presidente específicamente, porque esto fue en marzo del 2024, como no había presupuesto para comenzar la atención a estas niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, se decidió archivar esos expedientes. Entonces, para poder revertir esta situación, lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad de desprotección que tienen las gurisas y los gurises. Y también decir, bueno, ¿cómo se trabaja para protegerlo como Estado? Bueno, tiene que haber una interinstitucionalidad. Argencio, antes de pasar a poner la lupa sobre algunos episodios en particular, obviamente no vamos a poder por una razón de tiempo abordarlos todos, quería hacerle un par de preguntas más con respecto al vínculo. ¿Cuál es el vínculo que tiene hoy usted con los dos representantes del oficialismo y cómo ha sido la gestión de Abdala y cómo ha sido la gestión de Fossati al frente del INAU? ¿Cómo las caracteriza? Yo digo, a nivel puedo hablar de lo que es específicamente mi gestión, ¿no? Y mi relación con el oficialismo fue una relación de búsqueda de diálogo y de dar gobernabilidad. Porque cuando uno asume esta responsabilidad no es solamente para controlar lo que se está haciendo, sino que para aportar a la misión de la institución. Entonces trabajamos aportando. Con Abdala hubo mucho diálogo, había intercambios, pero lamentablemente no hubo la voluntad política para tomar las decisiones oportunas para revertir muchos de estos casos que estaban arriba de la mesa y que se lograba dialogar. Por un lado también ahí hay una gran diferencia de lo que es la perspectiva de derecho, de lo que son las urgencias. Yo, por ejemplo, ponía sobre la mesa las situaciones de salidas no acordadas, ¿no? Las salidas no acordadas es cuando las gurisas se van de los hogares y no se sabe dónde están. Pero yo los traslado al cotidiano. Yo tengo un hijo de 12 años y mi hijo sale de mi casa. Yo espero 2 meses, no, los hago buscar. Entonces, había como esa diferencia de, bueno, no tenemos hogares de puertas, los hogares son de puertas abiertas, no son hogares de puertas cerradas, pero no se trata de salir a encerrarlos. Entonces, ahí teníamos diferencias, y estas diferencias las tuvimos con Abdala, la tuvimos también la mantenemos con quienes están hoy en el gobierno, el presidente y vicepresidente. No compartimos la misma perspectiva de derecho, no compartimos, no vemos la problemática, la gravedad de la misma manera. Entonces, lamentablemente, no logramos acuerdos que realmente protejan a estas gurises. Porque, ¿por qué no se contrataron? Primero, ¿por qué no se declaró la emergencia? ¿Por qué cuando empieza a aumentar la necesidad de atención, ¿no?, a nivel de los hogares de INAU, cuando empieza la necesidad de atención de poner más proyectos a nivel de territorio, cuando con los equipos de programática de territorial, la sociedad civil, UNICEF, ¿no?, la academia, todos alertaban de la problemática, pero no solo trabajábamos alertando la problemática, yo trabajé mucho ahí, sino que diciendo cómo hay que atender, qué cantidad y qué especificidad
de recursos humanos hay que contratar. Porque vuelvo a reiterar, no se trata de encerrarlos. Estos gurises son víctimas de violencia, hay que restituir derechos, hay que lograr que puedan tener una vida plena, emanciparse, como lo dice la misión del instituto. Una última pregunta para cerrar el escenario. La evolución presupuestal del INAU, ¿cómo ha sido en los últimos años? La situación del presupuesto inicia en el año 2020 sin un incremento. O sea, abrió el 2020, los presupuestos se abren al inicio de la gestión, ¿verdad? 2020 y 2024 no tuvo incremento presupuestal. Entonces, ¿qué pasaba? Al no tener incremento presupuestal, pero incrementar la necesidad de atención, la sábana siempre quedaba cortísima. ¿Qué sucedía año tras año? Cuando se veía que iba a faltar dinero para llegar a fin de año, se empezaba a pedir refuerzos al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasa con esos refuerzos? Llegaban tarde. Y cuando llegaban tarde, no daba tiempo para ejecutarlo en el año. ¿Y qué pasaba? Se terminaba devolviendo plata a rentas generales. Aún faltando dinero, se terminaba devolviendo por una cuestión burocrática. Por una cuestión, por un lado, yo le llamo de mala gestión. Porque acá los tiempos de la burocracia muchas veces nos están acompañados de mala gestión que repercute directamente en la atención. Si se necesitaba algo en mayo y se puso sobre la mesa que necesitaba en mayo, no puede estar llegando a fines de noviembre. Y así sucedió. ¿Qué pasa con las reglas que tiene el Estado para manejar los dineros públicos? Y bueno, hay normativas que dice se tiene que ejecutar en el ejercicio, o sea, el año 2020 tiene cierto dinero y si te presto para el 2020 la tenés que gastar en el 2020. Entonces, por eso es que se daban las devoluciones. En 3 años, INAU devolvió $60 millones a rentas generales. Es realmente preocupante cuando necesitábamos volcar una organización, ¿no?, de la gestión presupuestal a atender la realidad de las gurises y los gurises. Argencio, una última pregunta. De la ley de urgente consideración, que tenía artículos vinculados, por ejemplo, al tema de las adopciones, que han demostrado ese proceso de agilidad que hoy tienen, que ha habido más adopciones en el INAU en estos 5 años, en este quinquenio que se está terminando. ¿Cuál fue su posición con respecto al tema? No hubo, el cambio no es sustantivo, el cambio a nivel de las adopciones. Lo que hubo fue una mayor contratación de recursos humanos. ¿Qué impacto en la vida de las gurisas y los gurises? Es realmente, fue muy poco. ¿Tá? El incremento, sí incrementó, pasó de 100 adopciones que se venían haciendo a 150, pero hay una auditoría recientemente hecha en la auditoría interna de INAU, donde dice que los procesos de vinculación adoptiva no han tenido las garantías de protección, que era lo que decíamos a nivel de la oposición, a nivel de la LUC. Eso está escrito en una auditoría que se presentó el último semestre del 2024. Que cuando decimos la adopción, ¿qué implica la adopción? Y es la última herramienta que hay para la restitución del derecho a vivir en familia, cuando realmente con la familia de origen no se puede, se considera que el vínculo es imposible de restituir. Entonces pasamos a la adopción. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién es de INAU? Es que tenemos más de 8.600 niñas, niños, adolescentes en el sistema de protección. ¿Cuántos tienen condición de adoptabilidad? Solamente el 7,4%. Solamente el 7,4% de esos gurises son los que estarían hoy con posibilidad de ser adoptados. Estoy hablando 600, sí, claro. Exacto, 600, 700 aproximadamente. Entonces, ahí es donde vemos que no se ha trabajado en la restitución de derechos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con todo el resto, no? Con los 8.000 que no tienen condición de adoptabilidad, ¿se está trabajando con sus familias de origen para restituir el derecho a ir en familia? No, está bien. Porque no hay. La pregunta apuntaba a si usted había apoyado o no ese mecanismo, digamos. No, yo una vez que la LUC está se implementa... Usted estaba en contra del proyecto que se votó. Sí, porque claramente no generaba garantías. Porque cuando haya aumentado la cantidad de adopciones. Porque realmente aumentó la desprotección. O sea, yo lo que tengo que buscar es aumentar garantías de protección. Si tengo más gurises, ¿no?, que perdieron el vínculo de vivir con familia, ¿qué hay que trabajar? Y hay que trabajar con esas familias para evitar que se pierda el vínculo. Y para eso se requiere mucho equipo, mucho trabajo en territorio, y eso no sucedió. ¿Qué quiero decir?
Yo no estoy en contra de la adopción, no, todo lo contrario. La adopción es una herramienta, pero es la última herramienta. Y para que funcione realmente la restitución de derechos tenemos que trabajar en todos los pasos. Primero, evitar que las familias pierdan la capacidad de cuidado. Y una vez que pierden la capacidad de cuidado e ingresan los gurises y las gurisas al sistema de protección, la idea no es dejarlos 4 años, como son los tiempos de permanencia que tenemos en el sistema de protección. No es dejarlos toda la vida dentro de los hogares de INAU, no, es trabajar en la restitución de derechos. ¿Qué pasa con las adopciones? Las adopciones están concentradas en recién nacidos, en primera infancia. ¿Qué pasa con la infancia, con niños de 4 años en adelante? ¿Qué pasa con las adolescencias? No se está trabajando en la restitución de derechos. El INAU hizo campañas este periodo para que las adopciones alcanzaran a niños aún más grandes. ¿Cuál fue el resultado de eso? Ninguno. Realmente no. Lo estamos viendo mirando esta problemática de los gurises y las gurisas que están en el sistema de protección. Y lo estamos viendo en ese porcentaje de los que tienen condición de adoptabilidad. Y lo estamos viendo en la auditoría que dice que no hay garantías en la vinculación cuando un niño pasa a ser adoptado y la familia adoptiva. ¿Por qué? Porque faltan equipos especializados para acompañar los procesos. Tenemos que desarrollar todas las herramientas del sistema de protección y eso están escritos los modelos y es hacia ahí a donde hay que ir. Hay que ir a transformar la matriz de protección de infancia y adolescencia con todas estas herramientas que están diseñadas por la sociedad civil, por la academia, por UNICEF, que trabajamos en la interna de INAU con mi equipo para dejarlas arriba de la mesa y eso está. Entonces hay que proceder a implementarlos y trabajar con la interinstitucionalidad. Sin una interinstitucionalidad, sin un poder judicial, sin una fiscalía, es muy difícil poder trabajar, por ejemplo, la explotación sexual. Porque por un lado hay que proteger a las gurisas y los gurises a nivel de INAU y por otro lado hay que perseguir el delito. El oyente del 394 dice: Francisco, ¿INAU solo ofrece casa y comida? Yo me animo a responder por usted que no. Lo que pasa es que nos llevaría muchísimo tiempo mencionar cuáles son todos los proyectos y programas que mantiene el INAU, pero la respuesta a esto es no. Brevemente. No, INAU tiene un sistema de protección que trabaja en lo que es tiempo parcial, por ejemplo, los clubes de niños, los centros juveniles, los CAIF, ¿verdad?, que acompañan el desarrollo de los niños que están viviendo con sus familias. Y eso también forma parte de un sistema de cuidados, digamos, que hay que desarrollarlo mucho más. Y por otro lado tiene todo lo relacionado a la protección en sí misma, que son los hogares, que son la atención a las niñas, niños que están en situación de calle, a la discapacidad, a las situaciones de salud mental. Y ahí es donde hay un debe muy grande para seguir trabajando. Recordemos a la audiencia que hace algunos años el INAU dejó de tener la responsabilidad de también mantener el sistema de cárcel, llamémosle, para los menores, porque esto se independizó hacia un organismo distinto que es el INISA. Exacto. Eso también antes era responsabilidad de INAME, INAU, Consejo del Niño y todos los nombres que se le dio en la historia sí. organismo, ¿no? Como rapidito, los nombres que se le dio en la historia también generan acceso a derechos de la forma que hay que proteger a los gurises. La palabra menores los minoriza y los hace, se ven como objetos. Todo el desarrollo que hizo la academia, por eso llamamos niños, niñas, adolescentes, a nivel de los marcos normativos, conducen a que para proteger a estos gurises y estas gurisas es que los tenemos que ver como sujetos de derecho. Y eso implica que tenemos que trabajar con ellos en la restitución de derechos y no solamente tomarlos como un objeto, ponerlos acá, encerrarlos, sino que incluirlos, integrarlos. Va por ahí. Argencio, la semana pasada se informó que el directorio del INAU resolvió por unanimidad ampliar la investigación administrativa en curso por pagos indebidos al existir indicios de que la Fundación Ave Fénix no sería la única organización de la sociedad civil que cobró más de lo que correspondía. Usted estimó que el INAU desembolsó desde el año 2020 de forma irregular más de $1 millón a 2 organizaciones, mientras que el presidente del instituto, Fossati, propuesto por el Partido Nacional, pidió revisar justamente esas cifras. Esto es parte de una crónica del diario El País de la semana pasada. En primer lugar, ¿cuáles son estas fundaciones y qué tarea desarrollan? No voy a apuntar a las organizaciones, sino voy a apuntar a por qué se realizaron los pagos indebidos en la interna de INAU. Pero me interesa saber qué hacen las organizaciones, por qué están vinculadas al INAU. Por supuesto, INAU tiene más de 1000 proyectos
con la sociedad civil, porque la gestión de los proyectos, o sea, la atención de las niñas, niños y adolescentes se da de dos maneras. Por un lado, por un contrato, un convenio que hace INAU con la sociedad civil para que lleve adelante la gestión de un proyecto. O sea, por ejemplo, todos los CAIF, los centros CAIF, ¿tá?, son gestionados por la sociedad civil. Entonces, INAU define el contrato, dice, bueno, necesitamos que se atienda tanta cantidad de gurises, que se brinde este tipo de atención, y para eso voy a pagarte tanto dinero. Y se compromete la otra parte, que en este caso es la sociedad civil, en brindar esa atención. Esos son los convenios que INAU tiene, y hasta el momento tiene más de 1000 convenios. ¿Cómo se controla la parte de la rendición de cuentas y el contralor interno de estos dineros? Es ahí donde tenemos una serie de fallas que son las que se están investigando en este momento. Se controlan a través de sistemas que sean sistemas que de rendición de cuentas específicamente, por ejemplo, a contraboleta, quiero decir, ¿no? Si se le dio 1.000 pesos y se presenta que se gastó 1.000, ahí está la parte de la rendición de cuentas a contraboleta. Y por otro lado, respecto a cómo se definió pagar en cuanto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes atendidos. Se puede pagar por niño, niña, adolescente atendido en un proyecto. Por ejemplo, se puede pagar 60 URs por cada sujeto de derecho en un convenio de 20, una atención para 20, pero te pago por cada uno de esos 65. Esos 65 por 20, ese es el total que va a recibir por mes esa organización. Pero también se puede condicionar, y aquí es donde estuvo el problema detectado, que ya hace más de un año que presenté esta problemática a nivel del directorio, y recién ahora se procedió a investigar. ¿Por qué? Porque logramos hacer toda una investigación con mi equipo, se lo presenté al presidente Fossati el mismo día que fuimos al Parlamento, el 23 de diciembre, y allí está absolutamente toda la prueba de una falla en la rendición de cuentas en aquellos convenios que decía, si a los 3 meses de atención atendía menos del 75% del cupo conveniado, o sea, si te contraté para atender a 20 y atendés a menos del 75% de 20, ahí se pasa a pagar por sujeto de derecho atendido y no por proyecto. Son diferentes formas de pago. Te puedo pagar por todo, ¿tá? Pero si empezás a atender menos de lo que te contraté, ahí empiezo a pagarte solamente por los que atendés. ¿Qué pasó? No hubo ese control interno y se siguió pagando por la totalidad de los cupos conveniados cuando la organización estaba atendiendo a menos de la mitad. Esto sucedió, detectamos esta situación por una denuncia que se hizo en Open Democracy el año pasado, en el mes de agosto, cuando estábamos justamente con la interpelación por la situación de Rivera. Y en la denuncia en Open Democracy era porque en este centro que específicamente estamos hablando, que es el Centro Himalaya, que era un centro de atención de salud mental, había sucedido a los 3 meses que comenzó a funcionar un incidente de abuso policial muy grande, de vulneración de derechos, donde un adolescente recibió más de 30 impactos de bala en un operativo que realizó la policía dentro del centro por una situación de crisis, de descontrol que se dio por parte de estos adolescentes. Ahí hay una gran falla por parte del centro, porque una crisis se tiene que atender de otra manera, no se debe estar llamando a la policía, y por otro lado el abuso policial, que no tengo ni que decir que por qué falló. Si se ingresó a la fuerza y todavía se generó un disparo de esa magnitud, es un disparate. Entonces, en el proceso, INAU estaba abocado a investigar todo ese proceso de vulneración de derechos que había sucedido en ese hogar, y por eso se comenzó a derivar menos adolescentes. Se cortó la derivación, digamos, pero no se cortó el pago. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos ahora? Que se investigue ahora a nivel del directorio, que logré que el directorio oficialista votara esta investigación, porque estamos hablando de dineros públicos del Estado, ¿verdad? Y que se controle todo este proceso interno por las diferentes áreas que pasa la rendición de cuentas. ¿Por qué se siguió pagando? Y se pagó de más a esta organización. Hasta el momento los pagos indebidos a Himalaya superan los 20 millones de pesos.
En esto que se solicitó, yo lo que hice fue específicamente, le pedí al área de notarial, que es quien hace la letra de los convenios, que me diga cuántos convenios tenían esa modalidad de contrato. De los 1.000 convenios que tiene INAU, ¿no? ¿Cuántos tenían la modalidad de pago por proyecto? Y luego lo que solicitamos fue que se investigara para atrás, desde el momento que se firmó cada uno de esos convenios, se investigue si el pago se efectivizó correctamente. Hasta el momento se identificaron dos organizaciones a las cuales está constatado el pago indebido por parte de INAU, que superan entre los dos, por eso es que lo digo claramente, superan el $1.000.000. El primero de los contratos será, mejor dicho, de los pagos indebidos supuestamente, es de casi 21 millones de pesos, son 20.875.172. Sí. La pregunta que le quería hacer ahora es, ¿cuáles son los grados de control internos que tiene el INAU para controlar, vale la redundancia, estos contratos, digamos? ¿Quién paga? Y si se controla que el contrato esté ajustado a las normas que efectivamente se están implicando en el centro. Claro, ahí se trabaja a nivel de territorial y de programática. La parte programática del instituto lo que te acompaña es todo lo que tiene que ver con el proceso de atención, ¿tá? Cómo se está atendiendo, toda la parte técnica del abordaje específico. La parte del territorio lo que va a controlar es si efectivamente para lo que se lo contrató, ¿no? Se está dando ese cumplimiento y todo lo que tiene que ver con los asuntos más específicos que se den a nivel local, como en este caso todo lo que tiene que ver con las rendiciones directas se presentan desde el proyecto en las direcciones departamentales de cada departamento. Si estoy hablando de un proyecto de Artigas, va a rendir cuentas ese proyecto en una parte que se llama unidad de... La unidad departamental de no me sale ahora el nombre, se me fue, de control de rendición de cuentas. O sea, cada territorio tiene la unidad de rendición de cuentas, cada dirección departamental. Allí se presentan las boletas, luego se cargan al sistema, que es el CIRC, se chequea con ese sistema que quien carga la organización, ¿tá? Y lo que hace es controlar esta unidad de la dirección departamental. Luego, el área de programa avala, el área programática dice sí, está todo bien y a su vez porque está atendiendo a tanta cantidad de gurises. Que a su vez estos gurises atendidos tienen que estar cargados en lo que es el SIPI, que es el Sistema Informático de Protección de Infancia. O sea, cada niño, adolescente que INAU atiende, está inscripto, está registrado en este sistema. Entonces allí se ve y se le pone nombre, ¿verdad?, a los 20 sujetos de derechos que están, qué edades tienen, desde cuándo están siendo atendidos por ese proyecto. Y luego pasa la última pata de este control interno, es lo que se desarrolló muy, muy fuerte en el periodo 2015-2020, que fue la unidad de Contralor Financiero Contable. ¿Qué se hizo? Todo el desarrollo de los software del control del Estado fueron en la última década que se desarrollaron fuertemente. Antes eran a contraboletas, a planillas Excel, a diferentes... Más artesanal, digamos. Claro. Entonces, luego que se desarrollaron los software, también se empezaron a sistematizar los procesos para mejorar el control. Yo lo estoy planteando muy así, muy rápido. Pero se sistematizaron los procesos y en el 2020, cuando inicia esta gestión, yo pude trabajar muy bien en la transición de la administración anterior y presenté lo que era la comisión de Contralor Financiero Contable y se creó la unidad de Contralor Financiero Contable. Acá hoy detectamos fallas en todo este proceso porque le faltó integración a estas, por ejemplo, a estas 3 patas que estoy presentando, le faltó continuar la mejora del proceso de gestión y hoy está fuertemente detectada esta irregularidad. A eso es la próxima pregunta. ¿Dónde estuvo la falla en este proceso entonces? Está investigándose, hay una investigación interna en INAU que se abrió el 30 de diciembre, la ampliamos la semana pasada a todas las áreas involucradas.
tanto en programática como territorial, como en la unidad de control financiero contable y en notarial. Entonces, la investigación administrativa interna es a todas las áreas involucradas en el proceso del Contralor Financiero Contable, o sea, en el proceso interno antes que salga el dinero, ¿verdad? Y por otro lado, jurídica está investigando, o sea, lo que tiene que ver con si hubo un pago indebido, hay un cobro indebido. Entonces, todo lo relacionado que tiene con la parte de la sociedad civil, de quien estaba recibiendo la contraparte. Y allí lo que implica es que desde el Departamento de Contencioso Administrativo de INAU, ¿no? Una vez que efectivamente se compruebe que esos dineros llegaron a la sociedad civil, bueno, se inician las acciones para la devolución de ese dinero, porque de lo contrario se constituye en un delito. De la parte de la sociedad civil, de las organizaciones que están involucradas en estos centros y que habrían recibido ese dinero de forma indebida, digamos, ¿hubo algún tipo de respuesta hasta ahora? ¿Hubo algún tipo de planteo sobre la situación y cómo se dio? Todo eso es lo que Jurídica está trabajando. Pero hasta ahora, digamos, de motu propio no hubo más allá de lo que sea el pedido de Jurídica. No, porque tampoco corresponde que estemos participando en este proceso. Ahora son procesos legales, ¿no? Son procesos legales que, por eso es que Directorio de INAU le encomienda a Jurídica que lleve adelante estos, porque esto hay que abrir la parte de la justicia y es la parte de la justicia penal. O sea, acá si hay pagos indebidos, nos tiene que quedar claro que son dineros del Estado. O sea, primero hay que identificar cuál es la responsabilidad interna. O sea, ¿hay una responsabilidad interna? Sí la hay. Y si efectivamente en la contraparte hubo un cobro indebido, bueno, entre las dos, ahí las investigaciones son las que tienen que aclarar esta situación realmente. Y el presupuesto de INAU es un presupuesto muy grande. INAU maneja más de 20.000 millones de pesos por año, ¿tá? Pero lamentablemente ha tenido y tiene instalado hoy, que cierra este periodo de gestión con una crisis financiera muy grande, porque todas las fallas, la metodología, digamos, de contralor realmente están fallando y estamos dejando todas las evidencias sobre la mesa. Abre el ejercicio 2025 el próximo gobierno con un déficit en INAU que supera los 2.300 millones de pesos de... o sea, el 10% de su presupuesto. El 10% de su presupuesto le está faltando de compromisos ya asumidos, ¿verdad? O sea, más allá de lo que falta para poder brindar atención a toda esta crisis que están viviendo las infancias y adolescencias que hablábamos al inicio. Vamos al otro capítulo de la entrevista central planteada para hoy, Argencio, que tiene que ver con el informe que hizo público días pasados el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través del Mecanismo Nacional de Prevención de Uruguay en su mandato de prevenir los malos tratos y torturas hacia personas privadas de libertad, que realiza un monitoreo del sistema de encierros. El informe se presentó días pasados por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en particular pone su lupa sobre Colonia, San José y Soriano en el periodo comprendido entre abril y junio de 2024. Esto es interesante para darle contexto. Se realizaron, dice la institución, 11 visitas no anunciadas a 10 centros de protección especial, lo que representa más de 2/3 de los centros de la región suroeste, que es el 77% del total de centros en la región. En las visitas del mecanismo se verificaron un conjunto de dimensiones vinculadas a las condiciones de atención del centro y en particular, dice, a las garantías de determinados derechos, a saber, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al bienestar y desarrollo, el derecho a una vida libre de violencia y también a condiciones humanas o degradantes. En cuanto a las condiciones de atención, dice el informe, se reveló un aumento de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección. Se observó que los centros oficiales en varios momentos del año se encontraban con más población de la que podían atender. Esta situación impactaba en el cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes en procura de restituir los derechos vulnerados, así como la calidad de trabajo del personal del centro. Asimismo, en 3 centros oficiales y uno en convenio se brindaba atención a adolescentes madres que conviven allí con sus hijos. Los centros oficiales no contaban con las condiciones dadas para garantizar un cotidiano adecuado para dicha atención.
se constató déficit en la dotación de recursos de atención directa y técnicos, lo que implicaba que no se podía brindar una asistencia cabal en consonancia con el proyecto socioeducativo de dichos centros. Después hay una retahíla de aspectos vinculados a cada uno de los focos que el informe analizó, digamos, y cuál es el análisis que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la institución, sobre estos centros que visitó. ¿Qué impresión le dejó este resultado, este informe presentado por la institución? Es la evidencia de todo lo que hemos estado conversando, es la evidencia de todo lo que he trabajado en todo este tiempo y que el oficialismo no reconoció como emergencia. Este no es el primer informe que se recibe. La Institución de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, tiene varias formas de hacer el contralor. Puede ir a los centros ante una denuncia recibida, puede ir a los centros en forma aleatoria, o en este caso lo que hizo la institución fue agrupar, ¿no?, por regiones, ¿no?, centros, o sea, en este caso estamos hablando, como tú hacías referencia, a la región suroeste del país. El año pasado nos presentó la región este, agrupaba a otros departamentos de la región este. ¿Y cuál era la problemática? La misma. Las conclusiones de una mirada y de la otra son similares. Son iguales. O sea, y lo mismo que pasó con la situación de Rivera. La Institución de Derechos Humanos hizo toda una investigación de oficio donde resume, donde concluye que el Estado, que está habiendo dentro del instituto, dentro de INAU, ¿no?, violencia institucional, que el Estado es responsable de la situación de vulneración de derechos de la niña, niño y adolescente que está bajo su protección. O sea, es muy contundente, ¿no?, estas conclusiones. Y esto se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Yo no he dejado en estos 4 años de plantear esta problemática arriba de la mesa del directorio y solicitar acciones inmediatas, pero lamentablemente nada sucedió. ¿Rivera? ¿Cambió algo la situación de Rivera? No se contrató, porque para cambiar tendríamos, está el informe de UNICEF que dice proceder a contratar equipos de emergencia. No es ir a hacer un plan. ¿Cómo vamos a hacer un plan con los mismos pocos recursos humanos que hay? O sea, y eso es lo que se ha hecho todo este tiempo. Bueno, se generan intervenciones en el territorio, pero el problema es que las trabajadoras y trabajadores, por más que compromiso y voluntad que tengan, a sola voluntad, no pueden brindar la restitución de derechos, o sea, no pueden brindar la atención que tienen, que necesitan las gurisas y los gurises. ¿Qué es lo que dice este informe de la Institución de Derechos Humanos? O sea, por otra parte, las condiciones materiales, ¿no? Pensemos en las casas donde están estos gurises. Sí, se verificó que 2 de los 10 centros de la región no cumplían con las condiciones de infraestructura aceptables para la atención de niñas, niños y adolescentes. 5 centros requerían algún tipo de acondicionamiento de la estructura y asimismo el 100% carecía de accesibilidad. Bueno, entonces digo, pues tenemos varios ejemplos, condiciones edilicias desfavorables, de repente hasta hablar de más de 20 adolescentes con un baño solo. Eso sucedía en San José porque el otro baño estaba roto, o solamente un termofón, ¿no? Se demoraba en comprar el otro. Bueno, las puertas, el hogar de Rivera, por ejemplo, no tiene puertas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es un tema de seguridad que no haya puertas. Pero, ¿de qué estamos hablando? No hay puertas en los dormitorios de las adolescentes. O sea, pero eso es significativo, ¿no? Es como que le están encerradas y como quiero evitar que te vayas, bueno, te vigilo. No tenemos que estar vigilando a las gurisas. Tenemos que brindarle atención, escucha, un desarrollo. O sea, atención psicológica, no hay atención de salud mental, lo dice el informe de la Institución de Derechos Humanos. Es cierto, pero sí destaca una adecuada atención de niñas y niños y adolescentes a nivel general en relación a los controles y consultas básicas en salud. Bueno, controles y consultas básicas en salud, pero lee la parte de acceso a salud mental. ¿Cómo implica? Imaginémonos una niña que es abusada sexualmente hoy, separada de su familia, desarraigada totalmente, le ingresan a un hogar de INAU y no recibe atención psicológica. Pero lo dice el informe. Lo dice, sí, dice, persistían sin embargo importantes déficits en materia de atención de salud mental, los equipos y direcciones. Lo que pasa es que plantea las cosas que están mal, pero también las cosas que están bien. Pero por supuesto, yo no digo que las y también hay que mencionarlas en el reporte, por eso lo planteo. No, por supuesto, hay muchísima voluntad, hay trabajadoras que hacen de todo, ¿tá?, para poder llevarlos a los controles, pero
no se trata de eso, se trata de dar cumplimiento a lo que dicen los modelos para atender. Es como que uno vaya al médico y bueno, no está el médico y te termina atendiendo, no sé, el camillero. A ver, para poner algo, ¿por qué era? Porque es quien está. ¿Tiene la especificidad de atención? No, y bueno, acá también pasa eso. La profesionalización de la atención, de la desprotección de las infancias y adolescencias está escrita. Hay que implementarla. O sea, la academia dice, se requieren tantas horas de psicólogo, tantas horas de trabajadores sociales, los educadores tienen que tener esta especificidad, y no la tienen. Y eso lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la falta de capacitación. Por otro lado, la falta de supervisión. El instituto, hablábamos, ¿no?, del control que tiene que tener INAU con los convenios contratados con la sociedad civil, pero también tiene que tener control interno con los proyectos que son gestionados por gestión directa, o sea, trabajadores contratados por el propio INAU. Entonces, la falta de supervisión repercute en todo esto. No hay la supervisión no solamente como un control, ¿no?, de inspección, sino con un control de acompañamiento, de desarrollo, es decir, bueno, vamos a generar una instancia de cuidado en equipo, vamos a problematizar esta situación que vivimos, por ejemplo, de un homicidio, hubo un femicidio en un hogar de madres acá en Montevideo hace 2 años, una adolescente que desapareció y apareció descuartizada en Santiago Vázquez. Era un adolescente que estaba bajo el amparo de INAU y había ido a su casa, a la familia, a pasar el fin de semana con la familia en esa oportunidad, pero seguía bajo el amparo de INAU, ¿tá? Y allí fue víctima de esta situación lamentable. Entonces, también tenemos situaciones de la falta de acompañamiento, que ahí también lo dice. Ahí dice, cuando hace referencia a los centros desbordados, hace referencia que, por ejemplo, hay un centro en San José que tiene capacidad para 23 y en el padrón figura 85 niñas, niños, adolescentes registrados. Entonces, digo, 23 están en el centro viviendo. Y los 85 en total, ¿dónde están? ¿Quién los está haciendo seguimiento? Están bajo la modalidad de licencias con sus familiares, o sea, fueron separados de su familia por una situación de vulneración de derechos. Entonces, para restituirlos, para que ellos puedan volver a vivir con su familia de origen, hay que trabajar, en ir a la casa, trabajar con esa familia, y eso no se hace. ¿Quién libra esas licencias, llamémosle? El propio equipo que está atendiendo en ese centro. Y debería o sea que estar... esas situaciones de esos 60 y tantos jóvenes, por ejemplo, en el centro de San José, su acercamiento nuevamente a la familia depende de la valoración que vaya haciendo el equipo. El equipo de trabajo atención, que está con él todo el tiempo, digamos. Claro, del equipo de atención. El problema es que los propios informes de los equipos de atención dicen que no pueden hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque no dan abasto. Por ejemplo, un caso que sucedió y salió también a nivel de prensa, hubo muchas situaciones de abuso sexual en el mes de noviembre, diciembre, que se hicieron públicos, y muchos de ellos fueron de adolescentes que estaban en el sistema de protección. Una de ellas estaba en un centro de adolescentes acá de Montevideo, y en la oportunidad de una salida no acordada fue abusada sexualmente en el Prado. ¿Tá? Cuando se hace todo el informe de ese caso, eso fue en noviembre, la adolescente estaba en licencia, bajo la modalidad de licencia, con su familia de origen, desde mayo. ¿Qué dice el informe de INAU? Que no habían podido realizar el seguimiento aún. No había ido nadie de INAU. Las autoridades, ¿qué dijeron las autoridades del oficialismo? El presidente de INAU lo dijo a nivel de un programa, En esta boca es mía, era el programa de Canal 12, dijo que sí hubo seguimiento. Pues no, los informes dicen, y la realidad de protección hay que reconocerla. Y eso se trabajó en la convocatoria del Senado del 23 de diciembre, se consultó al oficialismo y volvieron a reiterar que había seguimiento. No hay seguimiento, lo dice la institución, lo dice UNICEF, y lo digo yo en cada uno de los informes que hemos trabajado en los territorios. Una última pregunta, porque ya son las 11, estamos muy pasados de hora. Pero no quiero dejar de mencionar este aspecto. Hay un apartado del informe que señala, en relación al derecho a una vida libre de violencia, se visualizó una alta preocupación por el aumento de los ingresos al sistema
de protección por situaciones de explotación sexual, así como por la captación vinculada a redes de explotación sexual y microtráfico de sustancias ilícitas. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente, porque esto estuvo planteado el año pasado y usted de alguna manera lo ha mencionado recién. ¿Cuán a salvo están las jóvenes que están hoy bajo el amparo y la guarda del INAU de no terminar finalmente involucradas en redes de explotación sexual y en particular de menores? Hoy están en una situación de desprotección. Hoy están ante una situación de riesgo, porque no hay posibilidades de atención, porque no se contrataron los equipos especializados, O sea porque no hay una interinstitucionalidad que trabaje. Hablamos de jóvenes que estando bajo la guarda y el amparo del INAU pueden ser captadas por redes de explotación. Pueden ser, no, son captadas por redes de explotación me refiero sexual. en total, digamos. Pueden ser captadas justamente por redes de explotación podemos sexual analizar, de menores. sí, claro, claramente que sí, pero vemos la realidad. Si miramos los números rápidamente, 8.600 niñas y adolescentes están en el sistema de protección, ¿no? Víctimas de violencias, más de 8.000. Falta de acceso a salud mental, tremendo, está registrado. Entonces, ¿cómo se está brindando esa atención? Esta situación, y 12 educadores por turno. Hay mucha evidencia sobre la mesa y dice, hay que atender así, ¿no? Esta es la cantidad de equipos que hay que contratar. La interinstitucionalidad tendría que estar trabajando, aportando, por ejemplo, hace el acceso, Ministerio de Salud Pública, el acceso a salud mental, BPS, el acceso a las ayudas extraordinarias para evitar las alteraciones en el desarrollo, ¿no? Un acompañamiento por parte de educación pública también para poder realmente insertarlos. Y bueno, todo eso lamentablemente retrocedió muchísimo en estos años. Y hoy la realidad es de emergencia. La presentamos así, se la presenté así a mi fuerza política. Así fue por el motivo por el cual se llamó una interpelación, pero lamentablemente el oficialismo no lo reconoció. Natalia Argencio, directora del INAU en representación del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Francisco.